Ahora vamos a continuar con los conceptos básicos de la tabla periódica. Como antecedentes podemos mencionar que se habían hecho muchos intentos de clasificación de los elementos químicos, pero dentro de esos intentos, pues los más exitosos fueron el de Mendeleev y también el del químico alemán Lothar Meyer, en donde su clasificación la basaron en el hecho de que los elementos químicos debían de tener propiedades físicas y químicas parecidas. Sin embargo, cuando hicieron esa clasificación, pues había varios elementos que no se conocían hasta el momento. Por ejemplo, el ruso Mendeleev no consideró al hidrógeno, aunque este elemento ya se conocía, pero las propiedades que tenía no las pudo relacionar con otros elementos, así que dentro de la tabla periódica no consideró al hidrógeno. Sin embargo, fue este químico ruso, precisamente Mendeleev, el primero que creó una tabla periódica con una forma muy similar a como la conocemos en la actualidad. Esto lo hizo en 1869 y para ordenar a los elementos químicos se basó en el orden creciente de sus masas atómicas. Algo relevante aquí es que Mendeleev inclusive dejó espacios vacíos para aquellos elementos que él consideró que todavía no eran descubiertos, pero que se descubrirían más adelante. Posteriormente, el químico alemán Moseley ahora utilizó el concepto de número atómico y reordenó a los elementos precisamente para colocarlos ahora en forma creciente de acuerdo a su número atómico. Entonces, la clasificación actual o moderna de los elementos químicos está basada en el ordenamiento que realizó Moseley, es decir, con la famosa ley periódica de los elementos, la cual establece que las propiedades físicas y químicas de los elementos químicos son funciones periódicas de sus números atómicos. Entonces, entre los conceptos básicos que tenemos en la tabla periódica, pues están los arreglos verticales, a los cuales se les llaman familias o grupos, que se pueden identificar con números romanos y con letras mayúsculas. Mientras que la IUPAC también sugiere que actualmente esos elementos, esas familias, simplemente se enumeren desde el número 1 hasta el número 18. Ahora, los elementos que pertenecen a las familias A se llaman elementos representativos, mientras que los elementos que pertenecen a las familias B se les llaman elementos de transición. En el caso de los elementos representativos, en las familias A, cada una de ellas tiene un nombre. Por ejemplo, en la familia 1A tenemos a los metales alcalinos. En la 2A están los metales alcalino-térreos. 3A, familia del boro o térreos. 4A, familia del carbono. 5A, familia del nitrógeno. 6A, calcógenos. 7A, halógenos. 8A se llaman gases nobles, raros o inertes. También en la tabla periódica nos encontramos con los arreglos horizontales, es decir, con los renglones. A estos renglones se les llaman periodos y cada número de periodo nos indica cuántos niveles de energía tiene ese elemento. Por ejemplo, en el primer periodo, donde solamente están el hidrógeno y el helio, nos indican que estos átomos solo presentan un nivel de energía. En el segundo periodo, todos los átomos tienen dos niveles de energía. En el tercer periodo, todos los átomos tienen tres niveles de energía y así sucesivamente. Ahora, también los elementos se pueden dividir así. Hay metales, no metales y metaloides, a los cuales también llamamos semimetales. Entonces, todos los elementos que se encuentran en casillas de color blanco son metales, mientras que los que se encuentran en un color gris claro son elementos no metálicos.
y los que se encuentran en un color gris oscuro son los semimetales o metaloides. Ahora, también divididos de esta manera, cada elemento tiene ciertas propiedades físicas y químicas características y aquí tenemos un resumen. En el caso de los metales, pues estos presentan brillo, son duros, son tenaces, es decir, no se rompen fácilmente, son dúctiles, pueden formar hilos o alambres y maleables, que se pueden moldear o formar láminas. En general, los metales son buenos conductores del calor y la electricidad y tienen densidades elevadas, es decir, son pesados. Presentan puntos de fusión y de ebullición elevados, es decir, se derriten a temperaturas muy altas y también hierven a temperaturas muy altas. Casi todos los metales son sólidos, pero hay algunas excepciones, como el caso del mercurio, que es líquido a temperatura ambiente, mientras que otros elementos como el cesio, francio y galio, pues también tienen puntos de fusión bajos, cercanos a la temperatura de 25 grados centígrados, pero más elevada. Por lo tanto, en regiones donde la temperatura ambiente pues, es mayor a 25 grados centígrados, también podemos encontrar a estos elementos en forma líquida. Los no metales podemos decir que tienen propiedades opuestas a las que tienen los metales. Los no metales no presentan brillo, con excepción del yodo, y presentan un fenómeno que se llama alotropía, que vamos a explicar en la siguiente diapositiva. No son duros ni dúctiles, se rompen con facilidad, por lo que tampoco son tenaces, son malos conductores del calor y de la electricidad y se presentan en los tres estados de agregación, es decir, en sólido, líquido y gas. Los metaloides pues tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Los metaloides son sólidos a temperatura ambiente, presentan dureza pero no son tenaces, aunque sí presentan brillo metálico. Son semiconductores del calor y de la electricidad, es decir, conducen mejor el calor y la electricidad que los no metales, pero no tanto como lo hacen los metales. Y también presentan el fenómeno de alotropía. Aquí tenemos precisamente el caso de la alotropía, que es, ya vimos que se presenta en no metales y en metaloides. Bueno, este fenómeno se presenta en el caso de que hay un elemento que forma materiales con distinta apariencia, pero bajo el mismo estado de agregación. Por ejemplo, el carbono. Al carbono lo podemos encontrar como grafito, formando parte de los lápices, e inclusive el grafito es buen conductor de la electricidad. Pero también el diamante también está formado por carbono, pero su estructura es cristalina y es muy diferente del grafito. Entonces, esto es un ejemplo de alotropía, donde tenemos un no metal, el carbono, en el mismo estado físico, es decir, sólido, pero con apariencia diferente. Esos son los alótropos. Ahora vamos a hablar de las propiedades químicas de metales, no metales y metaloides. En el caso de los metales, podemos decir que reaccionan fácilmente con elementos no metálicos, como los halógenos, que son elementos que pertenecen a la familia 7A de la tabla periódica. También se combinan químicamente con el oxígeno para dar lugar a óxidos básicos, también llamados óxidos metálicos. Con el agua forman hidróxidos o bases y recuerda que los metales únicamente se pueden disolver en ácidos y al hacerlo forman sales y desprenden hidrógeno gaseoso. En la naturaleza se presentan como átomos individuales, es decir, en forma monoatómica y forman iones positivos o cationes. En su último nivel de energía tienen de 1 a 3 electrones de valencia. Los no metales reaccionan con los metales para formar sales y con el oxígeno forman anhídridos o también llamados óxidos no metálicos u óxidos ácidos. Cuando estos reaccionan con el agua, forman ácidos, específicamente oxiácidos.
Se presentan en forma de moléculas diatómicas, es decir, moléculas formadas por dos átomos, y poliatómicas, formadas por por tres o más átomos. Forman iones negativos, es decir, aniones, en donde en su último nivel de energía tienen de 4 a 8 electrones, y en el caso de los metaloides o semimetales, tienen de 3 a 6 electrones de valencia. Son muy reactivos con los no metales como los halógenos y reaccionan fácilmente con el oxígeno.